La relación íntima como camino de transformación. No son pocos los problemas que se ven obligados a atravesar hoy en día las personas que quieren vivir juntas. Nunca antes habían tenido las parejas tan poco apoyo y orientación de los mayores, de la sociedad o de la religión. La mayor parte de las antiguas motivaciones sociales y económicas que justificaban el matrimonio en tanto que relación para toda la vida han desaparecido. Hasta el viejo acicate de tener hijos para conservar el nombre o el negocio familiar, o contribuir al sustento y bienestar de la familia, también se ha desvanecido. Por primera vez en la historia, las relaciones entre los hombres y las mujeres se ven obligadas a moverse sin la existencia de una red familiar, un contexto religioso o un significado social convincente que sirva de apoyo. Hasta hace poco tiempo, la forma y función de la relación entre hombres y mujeres en general, y del matrimonio en particular, se veían escrupulosamente prescritos por la familia, la sociedad y la religión. El grupo familiar siempre tenía la oportunidad de decidir, o cuanto menos, de vetar la decisión de elegir pareja. Cada pareja tenía una serie de papeles definidos dentro de la familia extensa, que a su vez ocupaba un lugar definido dentro de una comunidad o aldea, en la que las personas compartían valores y costumbres sociales, morales y religiosos. En ese entorno, el matrimonio ocupaba un lugar central, al tiempo que cumplía con una función estabilizadora, que ayudaba a consolidar el orden social. Y la sociedad a su vez apoyaba el matrimonio, de modo que si un determinado matrimonio era infeliz, la presión de la comunidad contribuía a mantenerlo unido. Pero en las últimas generaciones, este statu quo ha cambiado. En la actualidad, la institución del matrimonio ha perdido la mayor parte de sus apoyos tradicionales y las parejas están alejándose cada vez más de la familia, de la comunidad y de los valores compartidos, hasta el punto de que existen pocas razones extrínsecas convincentes para que un hombre y una mujer prosigan juntos el viaje de toda su vida. Lo único que puede mantenerlos unidos es la cualidad intrínseca de su relación personal. Por primera vez en la historia, cada pareja debe descubrir el modo de establecer una relación sana y forjar su propia visión acerca de por qué y cómo estar juntos. Las personas que hoy en día se enfrentan a estas cuestiones son auténticos pioneros de la exploración consciente de un territorio hasta ahora nunca hollado. Y es importante subrayar que se trata de una situación completamente nueva, para no acabar culpándonos de las dificultades que nos veamos obligados a superar. En otros tiempos, las personas que querían adentrarse en los misterios más profundos de la vida, ingresaban en un monasterio o se desvinculaban de la vida familiar y se retiraban a una vida de ermitaño. Sin embargo, para muchos de nosotros, la relación de pareja se ha convertido en un territorio desconocido, en el que nos vemos obligados a afrontar nuestros dioses y nuestros demonios. Es por ello que hoy en día resulta imperativo liberarnos de los viejos hábitos y puntos ciegos y desplegar en el seno mismo de la vida cotidiana el amplio abanico de poderes, sensibilidades y profundidades que nos corresponden en tanto que seres humanos. El matrimonio tradicional lograba la estabilidad cumpliendo con una función social prescrita. El matrimonio moderno no se basa tanto en la función como en el sentimiento. No es de extrañar, pues, que sea tan inestable, puesto que los sentimientos románticos, aunque inspiradores, son manifiestamente volubles. Necesitamos encontrar unos nuevos cimientos sobre los que asentar las relaciones a largo plazo. Unos cimientos distintos a los meros deberes sociales, pero también ajenos a toda motivación romántica. Necesitamos en suma de una nueva visión y contexto global que puedan orientarse e inspirar adecuadamente a las parejas. El mejor método de cultivar un nuevo tipo de compromiso en la relación de pareja es el de considerarla como una ocasión para despertar a nuestra auténtica naturaleza. Para que una relación florezca es preciso que refleje y promueva lo que realmente somos,
más allá de cualquier visión limitada estipulada por la familia, la sociedad o nuestra propia mente. En ese sentido, la relación no tiene que basarse en una mera forma, función o sentimiento, sino en la totalidad de nuestro verdadero ser. Y esto implica un auténtico desafío, porque nos obliga a emprender un viaje en busca de nuestra naturaleza más profunda. De este modo, la relación con la persona amada puede convertirse en uno de los vehículos más apropiados para llevar a cabo el viaje del desarrollo personal y espiritual. Si la forma y el sentimiento, el deber y el enamoramiento han sido la tesis y antítesis de la dialéctica histórica del matrimonio, la nueva síntesis que comenzamos a atisbar es el matrimonio en tanto que relación consciente que unifica el cielo y la tierra. Hasta el momento los hombres y las mujeres solo se han visto como seres humanos completos e iguales, más allá de todo tipo de roles, estereotipos y prescripciones legadas por la sociedad de un modo ocasional. Es por esto, por lo que esta nueva perspectiva supone un método radicalmente nuevo. El mito griego de Eros y Psique esboza las dificultades que puede entrañar el viaje de la relación consciente. Según este mito, Eros se convierte en el amante nocturno de Psique, con la condición de que nunca deberá tratar de ver su rostro. Durante un tiempo las cosas funcionan muy bien, pero Psique no tarda en preguntarse por el aspecto de su amante. Cuando finalmente enciende una lámpara para verlo, él desaparece y ella se ve obligada a superar una serie de pruebas para volver a encontrarlo, después de lo cual su amor se ve fortalecido y puede salir a plena luz del día. Este mito nos habla de la vieja tensión entre la conciencia, Psique, y el amor erótico, Eros. En este sentido, el matrimonio tradicional occidental era como el amor en la oscuridad. Pero las relaciones actuales ya no pueden seguir viviendo en la caverna del inconsciente, sino que es necesario un nuevo tipo de conciencia, y al igual que Psique, nosotros nos vemos obligados a superar las difíciles pruebas que entraña cada nuevo paso hacia adelante en el proceso de desarrollo de la conciencia. El término camino apunta al principal reto de nuestra existencia, la necesidad de despertar, cada uno a su modo, a nuestras potencialidades y convertirnos en seres plenamente humanos. Se trata, dicho de otro modo, de un viaje que todos debemos realizar. Hacerse plenamente humano significa trabajar con la totalidad de nuestro ser, tanto nuestra naturaleza condicionada, la tierra, como nuestra naturaleza incondicionada, el cielo. Todos hemos desarrollado ya distintas pautas de personalidad que enturbian nuestra conciencia, distorsionan nuestros sentimientos y restringen nuestra capacidad de abrirnos a la vida y amar a los demás. Estas pautas se originaron para protegernos del dolor, pero terminan convirtiéndose en un lastre que nos impide vivir más plenamente. Sin embargo, por debajo de toda nuestra conducta condicionada, la naturaleza básica del corazón humano es una presencia despierta e incondicionada, una apertura a la realidad y una inteligencia inquisitiva y respetuosa. En el interior de cada uno de nosotros actúan estas dos fuerzas, una sabiduría latente que aspira a florecer desde lo más profundo de nuestro ser y el lastre de nuestras pautas kármicas. Se trata de dos fuerzas que operan durante toda nuestra vida, desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte, y que en consecuencia debemos tener conscientemente en cuenta. En este sentido, la relación de pareja es ideal porque moviliza y nos mantiene en contacto con ambas facetas. Cuando conectamos profundamente con otra persona, nuestro corazón se abre naturalmente a un mundo entero de nuevas posibilidades. Pero esa bocanada de aire fresco también trae consigo una mayor conciencia de nuestras limitaciones. Es por esto por lo que la relación nos obliga inexorablemente a resolver los conflictos emocionales irresueltos más dolorosos del pasado y a afrontar cuidadosamente las cosas que menos nos gustan de nosotros, nuestros miedos, nuestras neurosis y nuestras fijaciones. Si nos centramos exclusivamente en un aspecto de nuestra naturaleza a expensa de los demás, no tendremos ningún cambio y en consecuencia no podremos seguir adelante.
Además, eso también limitará las posibilidades de nuestra relación. Si solo subrayamos los aspectos maravillosos de la relación, acabaremos cayendo en la trampa de la beatitud y creyendo que el amor es una escalera que conduce directamente al cielo, dejando de lado todos los aspectos negativos de nuestra personalidad. Amar es fantástico, me siento tan bien, casémonos, todo será maravilloso. Obviamente, todos estos sentimientos expansivos son extraordinarios, pero no podemos caer en la trampa de creer que el amor por sí solo pueda resolver todos nuestros problemas, proporcionándonos consuelo o placer definitivo, o evitar tener que enfrentarnos a nosotros mismos, nuestra soledad, nuestro dolor y en última instancia a nuestra muerte. La identificación exclusiva con el aspecto celestial del amor conduce a toda clase de desengaños cuando finalmente la relación nos obliga a afrontar los retos de la vida real. El otro error consiste en convertir la relación en algo completamente familiar y seguro, una especie de producto acabado, en lugar de un proceso vivo. Esta es la llamada trampa de la seguridad. Y es que cuando tratamos de que en una relación se satisfagan nuestras necesidades de seguridad, acabamos convirtiendo la aventura de la vida en un asunto monótono y la relación en una especie de rutina. Una vida consagrada a la rutina cotidiana y a la seguridad es algo demasiado predecible, como para que pueda satisfacer los anhelos más profundos de nuestro corazón. Cuando la pareja pierde la perspectiva más amplia, trata de llenar el vacío sumiéndose en un estilo de vida puramente materialista, viendo la televisión, acumulando posesiones, tratando de ascender en la escala social. Pero atrapados de este modo en sus pautas habituales, pueden acabar completamente dormidos. Tal vez, después de 20 años de matrimonio, uno de ellos despierte, se pregunte lo que ha hecho con su vida y desaparezca súbitamente en busca de lo que ha perdido. Ninguno de ambos enfoques parece, pues, conducir muy lejos, ni proporcionar camino alguno. Quizás la ilusión de la beatitud celestial pueda permitirnos ascender durante un tiempo, pero finalmente nos veremos obligados a volver nuevamente a la tierra. Por su parte, la ilusión de la seguridad nos mantiene atrapados en la tierra y nos impide aventurarnos más allá de nosotros mismos. El amor posee un extraordinario potencial transformador porque nos pone en contacto con esos dos aspectos diferentes de nosotros mismos, el expansivo y el contrario, el despierto y el dormido. Al calor del corazón, las facetas más rígidas de nuestra personalidad, determinadas por el karma, pueden comenzar a ablandarse. Entonces es cuando estamos en condiciones de afrontar nuestras dificultades y las dificultades de nuestra pareja, y nuestro corazón puede seguir abriéndose y expandiéndose. Y es que el amor nos invita a seguir expandiéndonos precisamente en aquellos aspectos en los que creíamos que ya no era posible. Desde la perspectiva de la beatitud o la seguridad, parece terrible que la relación nos enfrente a tantas cosas que preferiríamos no ver, pero desde la perspectiva del camino, se trata de una auténtica oportunidad. La relación de pareja puede ayudarnos a desenredar nuestros nudos kármicos, mostrándonos exactamente cómo y dónde estamos atrapados. Cuando alguien a quien amamos reacciona ante nuestras pautas inconscientes, esas pautas pueden volverse un reflejo de hasta qué punto ya no podemos seguir ignorándolas. Cuando en el seno de una relación de pareja nos damos cuenta de los distintos modos en que estamos atrapados, emerge naturalmente en nosotros el deseo de orientarnos en una nueva dirección. Entonces es cuando vuelve a ponerse en marcha el proceso de desarrollo. Así, aunque podamos sentirnos asustados o perplejos por los problemas que obstaculizan la relación, también nos obligan a cobrar conciencia de nosotros mismos. Más allá de las necesidades de comodidad y seguridad, podemos comenzar a advertir la esencia pura de la relación, su capacidad para unificar las polaridades de nuestra existencia, nuestra naturaleza búdica y nuestras tendencias kármicas, el cielo y la tierra, la mente condicionada y la mente incondicionada,
la visión y la práctica, lo masculino y lo femenino, yo y los demás, y curar así nuestras divisiones, tanto internas como externas. Si nuestro corazón es como una llama, nuestro karma o nuestros hábitos condicionados son el combustible que alienta ese fuego. Es cierto que quemar el viejo karma crea una gran turbulencia, pero no lo es menos que también liberar poderosos recursos internos que se hallaban ocultos detrás de nuestras pautas habituales. Y cuando estas pautas empiezan a disgregarse, podemos acceder a un espectro más amplio de nuestras potencialidades humanas. Todas las cualidades más universalmente valoradas, como la generosidad, la ternura, el humor, la fuerza, el valor o la paciencia, nos permiten ser más plenamente humanos y nos capacitan para afrontar todo lo que la vida nos depare. Cada uno de estos recursos nos permite afrontar una faceta diferente de la realidad. Por esto, cuanto mayor sea nuestra apertura a todas estas dimensiones, más dispuestos estaremos para abrazar la totalidad de la existencia con sus alegrías y sus tristezas, sus gozos y sus aflicciones. El fuego, alentado por la relación de pareja, libera nuestras cualidades humanas más genuinas. El camino del amor consciente posee 3 dimensiones diferentes interrelacionadas. Desde una perspectiva colectiva, tiene una importancia evolutiva. Siglos de desequilibrio entre las maneras de ser masculina y femenina han dejado una profunda herida en el psiquismo humano, de la que nadie puede escapar y cuyas consecuencias impregnan tanto nuestra vida interna como nuestra vida externa. Internamente considerada, se trata de una división entre la mente y el corazón, entre el sentimiento y el pensamiento, entre la ternura y la fuerza, que se manifiesta externamente en la guerra entre los sexos y en una actitud estúpida ante la naturaleza que está poniendo en peligro nuestro planeta. Hasta que la conciencia humana pueda transformar el antiguo antagonismo entre lo masculino y lo femenino en una alianza creativa, seguiremos fragmentados y en guerra con nosotros mismos, como individuos, como parejas, como sociedades y como especie. Desarrollar una nueva profundidad y una nueva intimidad en nuestra relación es un paso importante en la curación de esta vieja escisión, de modo que podamos reunir las 2 mitades de nuestra humanidad. En la medida en que empezamos a movernos en esa dirección, la relación entre hombres y mujeres asume un propósito más elevado que trasciende las meras necesidades de supervivencia y seguridad, y que se convierte en un camino evolutivo, un vehículo para la evolución de la conciencia humana. En segundo lugar, el hecho de considerar la relación como un camino personal nos ayuda a superar las dificultades individuales que nos impiden abrirnos, conectar con los niveles más profundos de nuestro ser y acceder a un abanico más amplio de nuestros recursos humanos. Al abrirnos más a las posibilidades creativas de la vida, la relación íntima nos perfecciona como individuos y puede transformarnos en seres humanos más despiertos y desarrollados. Más allá de todo esto, el amor entre una mujer y un hombre supone también un reto sagrado que nos lleva a ir más allá de la búsqueda de gratificaciones exclusivamente personales, superar la lucha entre el yo y los demás y descubrir así lo más esencial y real, las profundidades y alturas de la vida en su conjunto. Al ayudarnos a curar nuestra alienación de la vida, de otras personas y de nosotros mismos, la relación se convierte en un camino sagrado. La relación humana es una danza, a menudo vertiginosa, de opuestos que en ocasiones es agradable y seductora, en otras intensa y combativa, en otras sumamente estimulante y en otras por último realmente agotadora. Esta danza nos obliga a bailar entre los polos del acercamiento y el distanciamiento, tomar y soltar, comprometernos y mantener una cierta distancia, asumir y dejar ir, renunciar y mantenernos en nuestro sitio, etc.
Y no es un baile nada sencillo, porque son muchos los casos en los que la pareja pierde el paso y acaba sumida en la lucha. Hay muy pocos profesores de este tipo de baile, y con el paso de los años los bailes tradicionales que nos enseñó nuestra cultura van pasando de moda. Pero, ¿cómo podemos aprender este tipo de danza? Todo empieza en el momento en que nos sentimos atraídos por otra persona. Por una parte, queremos romper nuestro aislamiento y conocer a esa persona que representa un mundo inexplorado, completamente nuevo. Pero al mismo tiempo, adentrarnos en ese nuevo mundo entraña grandes riesgos y nos sume en la inquietud, porque no tardamos mucho en descubrir que estamos aferrados a la misma separación que tanto anhelamos superar. Es como si simultáneamente nos expandiéramos y nos contrajésemos, o al menos como si alternásemos rápidamente entre ambas posiciones. Existe un camino para trabajar con las polaridades y contradicciones inherentes al ser humano, que el budismo denomina camino medio, que consiste en no identificarse con nada, ni con el placer, ni con el dolor, ni con la separación, ni con la fusión, ni con la identificación, ni con la separación. No se trata de una especie de insípido punto medio, sino que, muy al contrario, exige estar lo bastante atentos y despiertos para no quedarnos atados a ninguna posición, sin importar cuán justo pueda parecer. Este es el único modo de darnos cuenta de lo que en cada momento requiere la danza de la relación. Cuando las personas se aferran a sus actitudes, cuando se empeñan, por ejemplo, en mantener posturas opuestas del tipo necesito más proximidad frente a necesito más espacio, acaban polarizándose y poniendo así fin a la danza. El camino medio no tiene nada que ver con el establecimiento de un sistema de compensaciones o contrapesos que equilibren los dos platillos de la balanza, sino que es un proceso mucho más dinámico e inmediato que requiere la toma de conciencia del modo como perdemos el equilibrio. Cuando tal cosa ocurre, experimentamos una sacudida que nos despierta y nos permite recuperar nuevamente el equilibrio. Entonces volvemos al presente, renunciamos a nuestra identificación con esta o aquella actitud y echamos un nuevo vistazo a lo que ocurre y a lo que en ese mismo instante requiere la situación. Y esto no quiere decir que nunca debamos asumir una determinada postura. De hecho, la situación puede requerir hoy en día defender algo que es importante para mí hasta luchar por ello. Pero tal vez mañana las circunstancias puedan exigirme renunciar a esta actitud, ceder y dar prioridad a las necesidades de mi pareja. La relación es paradójica en el sentido de que nos obliga a ser nosotros mismos, expresar quiénes somos sin vacilación alguna, y asumir una determinada postura y al mismo tiempo renunciar a toda identificación con una actitud fija. El hecho de no identificarse no significa carecer de necesidades o no prestarles la atención debida. Tengamos en cuenta, si ignoramos o negamos nuestras necesidades, que acabaremos separándonos de nosotros mismos y en consecuencia tendremos menos que ofrecer a nuestra pareja. La no identificación, por el contrario, significa no atarnos a nuestras necesidades, nuestros gustos y nuestras antipatías, porque si bien es cierto que tenemos ciertas necesidades, también lo es que estamos conectados con nuestro ser superior, donde esas necesidades dejan de ser perentorias. Así pues, en un determinado momento puede ser necesario afirmar nuestros deseos y en el momento siguiente renunciar a ellos. El budismo tántrico compara el camino medio, vivir en el presente sin estrategia ni agenda preconcebida, como caminar por el agudo filo de una navaja. Cuando nos identificamos y atamos a una determinada postura, afirmando exclusivamente la proximidad, el espacio, la separación, la unión, la libertad o el compromiso, por ejemplo, casándonos con un determinado aspecto de nuestro ser, perdemos el contacto con la totalidad. Nos alejamos del filo
de nuestra balanza interna y podemos acabar dañándonos a nosotros mismos. Por ello es necesario aprender a volver una y otra vez a la cualidad abierta del momento presente, que es tan angosta como el agudo filo de una navaja. Encontrar el camino para volver al impredecible ahora es un acto de reequilibrio dinámico que nos sacude y nos despierta. Estos momentos de despertar al presente, la llamada mente de principiante, se presentan a un ritmo un tanto incierto y evidencian que realmente ignoramos lo que está ocurriendo. Cuando despertamos de nuestras fantasías y contemplamos con ojos nuevos a nuestra pareja, descubrimos súbitamente que no sabemos quién es, y más allá de eso, que tampoco sabemos quiénes somos nosotros y qué es la relación. En esos momentos somos libres para volver a empezar de nuevo, porque no estamos atrapados en nuestras esperanzas o imágenes sobre quiénes somos o hacia dónde va la relación. Sin embargo, al mismo tiempo también debemos conocernos asumiendo actitudes concretas. Danzar en el filo de la navaja significa vivir desde el fundamento de nuestro ser superior, lo que nos permite abrirnos y asumir todo lo que somos en tanto que seres humanos. Por ejemplo, después de pelearme con mi pareja, una parte de mí quiere seguir enfadada, mientras que otra desea expresar el amor. Una situación incierta que pone nuevamente de relieve el filo de la navaja del momento presente. Es cierto que el hecho de experimentar todo lo que siento en ese instante, estoy enfadado y también te amo intensamente, puede resultar sumamente inquietante. Pero no lo es, al menos que entonces también podemos advertir más claramente lo que significa ser humano, tener esas emociones, sin por ello vernos obligados a negarlas o a trascenderlas. Tampoco tenemos que aferrarnos a nuestros pensamientos de enfado y usarlos para justificarnos a nosotros mismos o para justificar el ataque a otra persona. Ahí, en el borde mismo de la incertidumbre, en la que simplemente estamos presentes con lo que es posible responder a un nuevo modo, o de un modo nuevo. Cuando experimentamos todo lo que somos y nos abrimos, hasta incluirlo todo sin aferrarnos a una determinada postura, nuestro corazón se expande y permite que fluya un amor más grande, libre de la prisión impuesta por cualquier punto de vista. Hay personas que prefieren meditar en soledad a relacionarse con los demás, mientras que para otras, por el contrario, la relación es mejor que la meditación. Sin embargo, la meditación y la relación constituyen dos aspectos imprescindibles para el adecuado desarrollo de todo el amplio abanico de nuestras capacidades humanas. En cierta ocasión, el poeta Rilke escribió: «Amar a otra persona es la más difícil de todas las empresas, el preludio de muchas otras actividades, una invitación a acometer empresas colosales». Con esas pocas palabras, Rilke asume y resume el significado de la relación de pareja, la más difícil de todas las tareas, y al mismo tiempo una invitación a afrontar grandes retos. Y es que toda relación profunda y amorosa nos empuja en dos direcciones diferentes que resultan imposibles de separar, expandiéndonos en todas las direcciones y alentándonos simultáneamente a acometer grandes empresas. Para la mayoría de nosotros, nuestros potenciales más profundos son como semillas que permanecen aletargadas o se han ido deformando con el correr de los años. Y es que cuando en nuestra infancia los demás no nos aceptaron incondicionalmente, o no nos sentimos vistos y alentados a ser nosotros mismos, acabamos desconectándonos de nosotros mismos para protegernos así de la inmensidad del sufrimiento que amenazaba con desbordarnos. En uno de sus poemas, Emily Dickinson escribió: «Existe un dolor tan absoluto que devora nuestro ser. Entonces el abismo se cubre con el manto del trance para que la memoria pueda caminar en torno a él
a través de él y sobre él. El sufrimiento que solemos experimentar en nuestra infancia, cuando no somos respetados ni amados, es tan intenso que acabamos contrayéndonos y desconectándonos de la apertura primordial de nuestro ser. Y esta pérdida deja tras de sí un vacío que debe cubrirse con el manto del letargo, de las creencias, de las imágenes y de las narraciones acerca de lo que creemos ser. El ego es una estrategia para sobrevivir en un mundo que no nos ve ni nos sustenta. Un caparazón protector que desvía nuestra atención del abismo de la pérdida de ser para que nuestra mente pueda caminar en torno a ella, a través de ella y sobre ella, sin llegar a perder pie. Pero la misma cáscara de nuestra identidad construida se convierte en un obstáculo que nos impide acceder a los potenciales más profundos, la pasión, la sabiduría, la alegría, el poder. Cuando más tarde establecemos una relación profunda con alguien, es como si el calor del sol hiciera germinar las semillas que yacen aletargadas dentro de esa cáscara. Pero en tal caso, su desarrollo nos lleva a topar con los barrotes de la estructura condicionada de nuestro ego, que acaba así convirtiéndose en una jaula para nuestra alma. El comienzo de una relación representa entonces un proceso de expansión hasta el momento en que topamos con el caparazón limitador de las ideas que tenemos acerca de nosotros mismos, ideas basadas en la interacción que mantuvimos en nuestra infancia con los adultos. Soy malo, soy una buena chica, soy especial, no necesito a nadie, estoy desvalido, soy inapropiado, debo mantener el control o tengo que agradar a los demás. Cuando la fuerza expansiva del amor pone en peligro estas identidades obsoletas, caemos sobre el filo de la navaja. Esa zona incierta que aparece cuando pasamos de lo conocido a lo desconocido. Pero todavía no estamos en condiciones de utilizar las nuevas. Entonces es cuando tenemos la oportunidad de experimentar el ser, sin necesidad de aferrarnos a ninguna idea preconcebida. Se trata de un lugar que puede resultar sumamente incómodo, un punto en el que las personas suelen empezar a sentir, no sé si puedo seguir con esta relación, esto no es lo que había previsto. Un maestro jasídico citado por Martin Buber describía esta zona crepuscular del siguiente modo: nadie en el mundo puede cambiar de una realidad a otra a menos que antes pase por el estadio intermedio de nada, pues sólo entonces se convierte en una nueva criatura, y el huevo se transforma en polluelo. El momento que el huevo ha dejado de existir pero todavía no puede hablarle de polluelo es la nada, un estado primordial inacible, una fuerza que precede a la creación, un momento que recibe el nombre de caos. Todos nosotros experimentamos esos momentos de caos cuando vemos amenazada una vieja identidad, y con ello la sensación de seguridad que nos proporciona. Se trata de uno de los momentos más creativos de una relación, el único momento en que puede aparecer algo nuevo, como señaló Chogyam Trungpa. El caos es una oportunidad extraordinariamente positiva. Cuanto más profunda es una determinada relación, más ilumina las facetas anteriormente oscuras y dolorosas. La verdadera relación entre dos personas siempre pone en cuestión todo aquello que dificulta el libre flujo del amor. Por ejemplo, la creencia de que yo no puedo tener esto, o de que no me lo merezco. Aun cuando hayamos descubierto un nivel de profundidad anteriormente desconocido, la creencia subconsciente de que no nos lo merecemos no tardará en llegar a su fin. Y es que el verdadero amor exige la muerte del falso yo. Como dijo el poeta sufí Ibn al-Farad, morir a través del amor es vivir. Agradezco a mi amada haberme ofrecido esta oportunidad, porque quien no muere por su amor es incapaz de vivir por él.
Obviamente, la perspectiva de renunciar a nuestra vieja y querida identidad alienta todos nuestros temores y resistencias. Pero si dejamos que nuestras resistencias, indicadores a fin de cuentas de aquellos aspectos en los que permanecemos identificados con una vieja identidad, se manifiesten y trabajamos con ellas, podremos dar un gran paso hacia adelante. Y es que todo avance, tanto el de las ruedas de nuestro vehículo sobre el pavimento, como el de nuestros pies sobre el suelo, exige superar la correspondiente resistencia. Es por esto por lo que los problemas psicológicos que acompañan a una determinada relación representarán una extraordinaria oportunidad espiritual para superar los obstáculos propios de nuestras pautas condicionadas y conectar más profundamente con los recursos internos de nuestra esencia. Los sufíes establecen una interesante distinción entre lo que ellos denominan estados y estaciones. Un estado es un momento de acceso provisional a una cualidad humana esencial, la alegría, la fuerza, que aparece y se desvanece de manera espontánea más allá de nuestra capacidad de invocarla o mantenerla. En cambio, una estación consiste en la integración de esa misma cualidad a la que, en consecuencia, podemos acceder de continuo siempre que lo necesitemos.